Cobertura especial de Capital 21 con motivo de la reunión de alcaldes del C40 en la Ciudad de México. Tenemos la oportunidad, el gusto de platicar con Laura Ballesteros, quien es subsecretaria de Planeación en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Laura, qué gusto platicar contigo. El gusto es mío. Y una de las cosas, uno de los asuntos que se discute, de los que se habla en esta cumbre, Laura, es de la movilidad. Se espera inclusive que pudiera haber un pronunciamiento de un nuevo modelo mundial, algo que ya se trabajó en la Ciudad de México y que justamente tú encabezaste. Así es, mira, hemos dicho ya en muchas ocasiones que la movilidad y el medio ambiente son agendas espejo. Si a una le va bien, la otra triunfa. Necesitamos apostar por un nuevo modelo de movilidad para hacer una ciudad más sustentable. Y el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, como bien sabes, no solamente cambió de fondo la regulación de la ciudad, sino creó un espacio administrativo específico para esto, con resultados muy importantes como la visión cero accidentes, la resiliencia, que es una agenda tan importante hoy en las ciudades, sobre todo estas que están en la red de C40, tiene como punto básico la integración de los sistemas de transporte y la seguridad vial, justamente para poder hacer nuestras ciudades más resilientes. Laura, ¿desde dónde parte esta inquietud en el caso nuestro? ¿Cuál fue el camino y qué se ha logrado a partir de estos esfuerzos, particularmente en la administración del doctor Mancera? Mira, la ciudad necesitaba hacer política pública especializada para poder resolver los problemas de movilidad. El viejo modelo, el cual nos trajo 5.5 millones de coches, con los cuales hoy sufrimos todos los días en términos de movilidad, ha colapsado, ha llegado a su fin. Y esta administración ha hecho lo que ninguna otra en términos de regulación y de política pública para prepararnos a ese cambio. Yo te podré decir que hoy la Ciudad de México, gracias a la ley de movilidad y al nuevo modelo que instaló el jefe de gobierno, está en el camino correcto y está en un proceso de transición. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a empezar a través de 6 ejes estratégicos como sistemas integrados de transporte, más movilidad con menos autos, cultura de la movilidad, calles completas, que son este ejercicio que está haciendo la ciudad, podamos llegar a ese nuevo modelo en donde la gente tenga el auto como una de muchas opciones para poderse mover y que entonces todas estén armonizadas e integradas con la ciudad. No ha sido un proceso fácil, pero hemos logrado dar resultados contundentes con medidas que ya el propio jefe de gobierno ha dicho han sido muy costosas para la administración. Sin embargo, medidas contundentes como el salvar vidas. Hemos logrado salvar 18% de vidas más que en años pasados. Esto equivale a 77 personas que salvaron la vida gracias a la visión cero accidentes y la nueva regulación de tránsito. Hoy compartía el jefe de gobierno algunas de estas acciones y reflexionaba también en lo que dices, son medidas poco populares, quizás con costos políticos muy serios para nosotros los alcaldes, pero necesarias. ¿Cuáles son, dirías tú, las políticas más importantes que tiene México por compartir la Ciudad de México en estos días a los alcaldes? Mira, nos da mucho gusto recibir aquí a los alcaldes de todas las ciudades de la red del C40. Decirte también que el jefe de gobierno estuvo ya en días anteriores trabajando con los alcaldes de América Latina, precisamente para firmar una carta de movilidad, de acciones por la movilidad sustentable, y la firmaron el día de ayer. O sea, ayer hubo esta firma de cartas, la Carta de la Ciudad de México, es la continuación de la carta que se firmó en Perú en el 2014, donde refrendan 3 compromisos específicos en materia de movilidad, que además son de México, de la Ciudad de México para la región latinoamericana. Número 1, instalar un nuevo modelo de movilidad en la región que permita reducir el número de autos en circulación con una compensación de otros sistemas sustentables de movilidad. Número 2, la integración de estos sistemas de transporte como algo fundamental. Y número 3, la seguridad vial como una agenda estratégica para salvar vidas. La movilidad segura tiene que ser un hecho en nuestras ciudades y la Ciudad de México lo está encabezando. Ya están hablando de este corredor verde que irá por el eje 8 sur. Se convirtió en un motivo de reconocimiento, de premio, hoy de conversación. Háblanos tú un poco más del, ya que lo conoces. Claro que sí, mira, la Ciudad de México no solamente está alineando sus políticas con las mejores prácticas internacionales, sino que está compitiendo fuertemente en la misma red internacional por tener las mejores prácticas. Te menciono que el Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de México, publicado en el 2014, está entre los finalistas justamente en este concurso de mejores prácticas en la ciudad, lo cual nos llena de orgullo. Y el eje 8 fue producto
de un concurso también, fuimos ganadores junto con la ciudad de Bogotá, fuimos las 2 ciudades ganadoras para poder hacer un proyecto que cambie el paradigma de la Ciudad de México, y va a ser el primer corredor de buses eléctricos en la Ciudad de México, 22 kilómetros que conecten el centro, o sea, la centralidad, que es Benito Juárez, hacia la periferia, que es Iztapalapa. Vamos a beneficiar a más de 300,000 habitantes directamente con este nuevo proyecto, con estos buses que van a terminar en el CETRAM de Constitución de 1917, y va a ser una calle completa. Anteriormente el Metrobús era el único sistema de transporte que nos estaba trayendo calle completa, banqueta, ciclovía, intersección segura, señalización, carril confinado. A partir de ahora, todos los proyectos de transporte público nos deben de traer calle completa, y el trolebús va a poner el ejemplo en el eje central, sí, con este trolebici que ya anunciamos. Ajá. Y el nuevo corredor eléctrico va a poner el ejemplo en todo el eje 8. Vamos incluso a tener materiales sustentables, reciclables. Todos los materiales que se utilizan en ese eje para banquetas e intervenciones van a ser hechos de basura, justamente apostando a la sustentabilidad, al reciclaje, y vamos a tener manejo de agua y de vegetación. Ahora, Laura, ahí está el esfuerzo de ustedes. Nosotros, los ciudadanos, estamos cumpliendo, estamos respetando el nuevo reglamento de tránsito de la Ciudad de México, estamos subiéndonos a la ecobici, estamos encontrando en el metro, en las nuevas, en la puesta en activación de la línea 12, en ya vislumbrar la ampliación de las respectivas líneas, el Metrobús con su línea 6, la 7 que se anuncia. Es decir, nosotros estamos entrando también en sintonía con los esfuerzos de ustedes. Mira, sin duda, este 18% de disminución de muertes por hechos de tránsito es trabajo de los capitalinos. A pesar de que fue polémico, a pesar de que fue muy difícil la nueva regulación y la disminución de las velocidades con estándares internacionales, el capitalino reaccionó bien. Y esta reacción positiva ha hecho que el reglamento se respete y que estemos bajando de manera impactante las cifras. Esto no es cosa menor. Hay otro dato que es muy importante en la reducción. El Escuadrón de Rescate de la ciudad, tan querido y reconocido por todos, el ERUM, ha disminuido en un 50% sus asistencias en llamadas a accidentes de tránsito, precisamente porque está disminuyendo también la accidentalidad por la disminución de velocidades. Hoy la gente tiene la posibilidad de poder reaccionar cuando tiene que frenar o hacer una maniobra porque la velocidad que lleva se lo permite. Entonces, esto nos va a permitir mucho seguir avanzando. No va a ser fácil. 2 décadas de inversión en infraestructura gris han hecho que todo el mundo tenga un coche aunque sea en la cabeza. Sí. Y entonces vamos a tener que ir cambiando. La infraestructura va a crear cultura. Y me gustaría a lo mejor pensar que los retos de la ciudad con este nuevo modelo de movilidad se basan en 4 puntos específicos. Por favor. Gestión del estacionamiento, porque hoy estamos preocupados porque el tráfico es un grave problema de la ciudad que tenemos que resolver, pero no nos estamos preocupando en dónde estacionamos los coches y dónde vamos a estacionar el resto del parque vehicular que sigue ingresando. Es un tema muy delicado. Necesitamos empezar a desincentivar los espacios de estacionamiento en las centralidades y en las zonas de destino para también dejar de llevar tráfico inducido. Número 2, gestión del espacio público. ¿Cómo integramos toda la ciudad con esta nueva orquesta de sistemas de transporte público y los hacemos accesibles para todos, verdes, sustentables y sobre todo seguros y de calidad? Que implica la recuperación, ¿no? También, y la apropiación para el ciudadano del mismo. Así es, la calle como el elemento perfecto de ejercicio de derechos, de libertades, de democracia, de ejercicio de comunidad. Número 3, la gestión de las vialidades, que este va a ser el reto más importante. Estas cumbres sirven para que, como decía el jefe de gobierno ayer, con soluciones locales enfrentemos problemas globales. El tráfico y la congestión es un problema que azota a todas las ciudades del mundo, a todas. No hay una que sea la excepción. Y aquí estamos entonces poniendo sobre la mesa debates para ver cómo podemos disminuir este tráfico. Y está claro que para hacerlo necesitamos sacar de circulación autos, dejar de apostar por vialidades elevadas y empezar a invertir en transporte público. Y último, gestión de datos. Con la innovación, con la tecnología, con toda la información que se produce, ¿qué vamos a hacer con ella? Sí. Entonces, la gestión de datos es importantísima. Pues Laura, muchísimas gracias por esta conversación. Siempre es un gusto escucharte. Al contrario. Y gracias por sumarte a la reflexión de esta cumbre del C40. Al contrario, muchas gracias y enhorabuena al jefe de gobierno por esta cumbre. Gracias. Continuamos con más en Capital 21.